Mis queridos hermanos y amigos, los saludamos en el amor de Dios y deseamos para cada uno de ustedes las bendiciones del cielo. Continuamos estudiando sobre el tema de la muerte. Este tema es un tema muy interesante, mis hermanos. Es un tema que cada uno de nosotros debe tener un concepto claro de qué dice la palabra de Dios. No debe de haber ninguna duda que lo que el Señor dice, así es. Iniciamos hoy con un título bien interesante: Los engaños del tiempo del fin. El texto central para este estudio, segundo a los Corintios 11, 14 y 15, que dice: No es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Nuestro mundo contemporáneo se ha convertido en un crisol de lo sobrenatural y lo místico. Con la ayuda de las películas de Hollywood, con temas religiosos y místicos, es una mezcolanza de error y engaño. La vieja mentira, ciertamente no morirán, Génesis 3:4, también ha inspirado algunos de los libros, videojuegos y películas más populares de las últimas décadas. Sin lugar a dudas, estamos expuestos al terreno encantado de Satanás, que en algunos casos puede quedar oculto bajo el barniz de la ciencia. Uno de los fenómenos más engañosos ha sido lo que se denomina experiencias cercanas a la muerte, en que los que murieron volvieron a la vida con historias de una vida del más allá. Muchos consideran que estos eventos son prueba de un alma inmortal. En este estudio consideraremos algunos engaños del tiempo del fin, incluyendo el misticismo, las experiencias cercanas a la muerte, la reencarnación y el culto a los antepasados, entre otros. Se trata de temas peligrosos que debemos tener en cuenta, pero sin exponernos a sus influencias. Me parece muy importante la advertencia de temas peligrosos, o sea, cosas con las que no podemos jugar. Saben ustedes que muchos han entrado en el asunto del espiritismo de una manera muy, digamos, sutil, suave, sin mucho compromiso, y han terminado comprometidos. Leen libros, ven películas, y esto está a la orden del día para engañar. Quiero tomar nuevamente el texto que tenemos como texto central, pero voy a leerlo desde el versículo 13, que dice: Porque estos son falsos apóstoles. ¿A quién se refiere? A falsos maestros que enseñan cosas que no están en la palabra de Dios. Dice: obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. No es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Satanás usa a los seres humanos. Todo aquel que permita ser controlado por él lo va a usar para enseñar herejías, para enseñar engaños. Ahora, tal vez usted y este servidor se han preguntado alguna vez ¿por qué? ¿Por qué si yo veo en la palabra de Dios tan claro el asunto de la muerte? La muerte como un sueño para el cristiano transitorio en tanto que viene el Señor. ¿Qué es lo que otros no ven? Todo depende, mis amigos y hermanos, del espíritu que tú y yo podemos recibir. Si tú recibes el Espíritu de Dios y obedeces a la voz de Dios, entonces Él te va a guiar. Pero si tú comienzas a entrar en el ocultismo, a creer cosas extrañas, en dimensiones extrañas o en que los muertos van a este o a aquel lugar, pues Satanás te va a dar también un espíritu para que cada vez creas más y más en esas cosas. Por eso es que a veces nos maravillamos. ¿Por qué hay tanta terquedad? ¿Y por qué se ve claramente que se está tergiversando la palabra de Dios muchas veces? Tan claramente se nota el engaño que habría que ser muy ciego para no notarlo. Pero recuerden ustedes lo que dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo dice que el que no cree en la verdad va a creer en el error.
El siguiente tópico, mis queridos amigos y hermanos, está titulado El misticismo. Esta es una palabra que encierra muchas cosas en el ámbito de la vida diaria. ¿Qué es el misticismo? Es creer en cosas que están fuera de nuestra comprensión. Y al no comprenderlas, entonces divagamos. Y saben que hoy día, por supuesto, esto ha ayudado mucho Hollywood, ha ayudado mucho Internet con las películas y todo este tipo de cosas. Tenemos una amplia variedad de asuntos relacionados con esto. Y debo decirles a ustedes que un pueblo de donde más ha salido este asunto del misticismo, la cábala y todas estas cosas son los judíos. Los judíos son cabalísticos. Ellos dicen que eso no es misticismo ni espiritismo, pero no es otra cosa. Ellos son muy dados a todo tipo de cosas extrañas, que las velas, que si así, que si allá, que el texto dice así, que los animales. O sea, a todo le ponen, como se dice, misterio. En nuestro país, por ejemplo, en Colombia, tenemos muchos asuntos relacionados con esto. Ejemplo, es muy común ver en Colombia cuando una persona se está haciendo velada que coloquen agua bajo el ataúd. Algunos creen que el espíritu que está posiblemente en algún sufrimiento, pues toma agua. También se le prenden velas, es muy común las velas, las flores, los rezos, una gran variedad de rezos que se hacen para supuestamente ayudarle al difunto a salir de un lugar de penas. Una de las frases más conocidas es que Dios lo saque de penas y lo lleve a descansar, pero no dicen de dónde es que está penando. Otros cuando van a los cementerios a visitar las tumbas las golpean, hablan con los finados, les cuentan cosas como si estuviesen hablando en persona con él. Todo esto es misticismo, todo esto es un tipo de espiritismo disfrazado de un asunto de bondad. Alguien que pasa y ve a una persona haciendo esto en un cementerio puede decir que era que lo quería mucho, que se amaban mucho, pero no crea. Muchas veces es todo lo contrario. Tuvieron un mal comportamiento, no se estimaban, se maltrataban y ahora está tratando de reconciliarse ya con uno que no le puede oír, con un muerto. Así que estamos frente a una oleada de misticismo en nuestro mundo. Y este misticismo ha permeado la adoración de muchas iglesias. Créanlo, mis queridos, muchas iglesias están adorando bajo ese espíritu de creencias en el más allá. Vamos a mirar un texto que nos ayuda a tener confianza. ¿Por qué nosotros no tenemos confianza en la palabra de Dios? Porque aún los cristianos dudan de la palabra de Dios. A veces uno piensa, ¿por qué si tenemos la Biblia, que es nuestra guía, que es la que nos está mostrando el camino, como dice Salmo 119, 105, lámpara a mis pies tu palabra, pero eso a veces se convierte solo en un dicho, no en una realidad. Mateo 7, 21 al 27. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye esas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye esas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue de gran ruina.
¿Se fijan ustedes en el texto bíblico la claridad que nos da en cuanto a en qué nosotros debemos creer? Eso no es porque estamos diciendo Señor, Señor, estamos haciendo palmas o estemos cantando con mucho ánimo. El asunto es vivencia, obediencia. Por eso el Señor aquí termina diciendo en este texto o comparando la prudencia del hombre que edifica sobre la roca. En este caso, todos sabemos que la roca es Jesús. Pero, ¿dónde nosotros estamos encontrando la orientación? ¿Dónde encontramos día a día la guía? En la palabra de Dios. Edificar sobre esa palabra nos hace fuertes y podremos así resistir esas andanadas de ideas extrañas que aún vienen dentro del mismo cristianismo. Es que lo más triste, mis hermanos, es eso. Lo más triste es que esto está en el mundo cristiano, en una tendencia totalmente alejada de la verdad bíblica, pero sí aceptando toda clase de ideas erróneas. Vamos a leer ahora un texto muy interesante del conflicto de los siglos. Está en la página 511. Quienes piensan que no importa lo que ellos crean doctrinalmente, mientras crean en Jesucristo, están en terreno peligroso. Los inquisidores romanos que condenaron a muerte a un sinnúmero de protestantes creían en Jesucristo. Quienes habían echado fuera demonios en el nombre de Cristo, Mateo 7:22, creían en él. La teoría según la cual nada importa lo que los hombres creen es uno de los engaños que más éxito da a Satanás. Bien sabe él que la verdad recibida con amor santifica el alma del que la recibe. De aquí que trate siempre de sustituirla con falsas teorías, con fábulas y con otro evangelio. Fíjense ustedes lo que dice el pensamiento del conflicto de los siglos. Muchos, y no pocos, millones y millones de cristianos basan su fe en que creen en Jesús. Y no importa lo demás. No importa si creen que la abuelita que se murió lo está asustando en la casa, eso no tiene nada que ver, porque ellos creen en Jesucristo. Entonces, basan su fe en algo que con sus hechos lo están negando. Mis hermanos queridos, tenemos que estar siempre alerta para luchar contra todas esas cosas, esas tendencias humanas. Y lo más triste es que en nuestro trabajo como evangelistas encontramos toda esta clase de ideas que para que alguien las cambie ese creer, a veces es bastante complicado, muy difícil, porque Satanás va tomando control y él no va a querer soltar a aquellos que creen sus engaños. Ahora pasemos a considerar el asunto de las experiencias cercanas a la muerte. Aquí sí que encontramos material en lo habido y por haber, en la prensa, la televisión, las películas, los que mueren o son llevados a otros lugares. Eso está a la orden del día. ¿Qué nosotros tenemos que hacer con esto? Seguimos repitiendo siempre la verdad de la palabra de Dios. Podría contarles una experiencia que tuve con esto de la muerte. Prácticamente hubo un lapso, pues estuve muerto, y un momento cuando ya aún los enfermeros pensaban que yo no iba a pasar o que ya prácticamente estaba dejando este mundo. Recuerdo que cuando desperté, los muchachos preguntaban, bueno, Carlos, usted casi se nos va. Y uno de ellos me dijo, oiga, ¿usted qué alcanzó a ver por allá? Y tú sabes que siempre la gente tiene esas ideas. ¿Yo qué vi? Absolutamente nada. Yo quiero decirles con todo el respeto del mundo, muchas de esas cosas son inventos de mentes desequilibradas y a quienes les gusta inventarse sus historias. Algunos son especialistas, graban esas historias, las suben a internet y claro, hay una
clientela muy amplia para todas estas cosas. Así que, mis hermanos, experiencias cercanas a la muerte, relatadas en libros, en películas, supuestamente en gente con mucho estudio, científicos, pero todas estas cosas no son más que estratagemas del diablo para enredar a los seres humanos. Tenemos aquí una serie de textos que nos ayudan a mirar esto en detalle. Por ejemplo, ¿qué textos tenemos, María Eugenia? Primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 22 al 24. Segundo de Reyes 4, 34 al 37. Marcos 5, 41 al 43. Lucas 7, 14 al 17. Y Juan 11, 40 al 44. Fíjense en ustedes todas estas experiencias de resucitados, ¿no? Aquí están los que resucitó Elías, Eliseo, y los resucitados por el Señor Jesús. El más tal vez resonado de todos es Lázaro. La pregunta que aquí nos podemos hacer es, ¿Lázaro contó algo acerca de dónde estaba? Y aquí también viene la contradicción de los mismos cristianos. Piensen ustedes, Lázaro tenía ya 4 días de muerto, y si Lázaro, como creen los que defienden la inmortalidad del alma, estaba en el cielo, pues tuvo que haber sido un cambio muy drástico, donde el mismo Lázaro pues pudo haberse sentido muy decepcionado, que el Señor Jesús lo llame del cielo para volverlo a traer a este mundo lleno de oscuridad. Así que todo eso es una contradicción. Entonces, ninguno de estos contó su experiencia en cuanto a la muerte. Así que, mis hermanos, es interesante que nosotros estemos siempre alerta contra estas cosas. Nuestra única salvaguardia es la palabra de Dios. Aceptemos las enseñanzas bíblicas, que lo que la Biblia dice, lo dice porque así es. Si la palabra de Dios dice que los muertos nada saben, ¿por qué yo voy a decir todo lo contrario? Eso sería llevarle la contraria a Dios. Nuestro siguiente punto tiene como título la reencarnación. La noción pagana de un alma inmortal brinda la base para la teoría antibíblica de la reencarnación o transmigración del alma. Algunas de las principales religiones del mundo han adoptado esta teoría. Si bien la mayoría de los cristianos creen en la existencia de un alma inmortal que habita permanentemente en un cielo o un infierno después de la muerte, los que creen en la reencarnación sostienen que esa alma inmortal pasa por muchos ciclos de muerte y renacimiento del cuerpo aquí en la tierra. El asunto aquí, mis queridos hermanos, es lo espiritual. Porque algunos piensan que la reencarnación es un proceso, sea evolutivo, de mejoramiento. Si la persona tuvo un mal comportamiento en este mundo, en lo que reencarne, un árbol, un animal, en cualquier insecto, allí debe ser mejor. Y eso va a hacer que él vaya escalando hasta llegar a la perfección. Yo quiero decirles a ustedes aquí, mis hermanos, un concepto personal. Este es un ataque frontal contra el plan de salvación. Porque si una persona que se muere reencarna, quiere decir que no hay salvación y que la muerte de Jesús fue inútil. Porque él está confiando en sí mismo, en lo que puede hacer en cada una de sus etapas de esa reencarnación. Y otro asunto es que, fíjate, si el muerto se reencarna en un animal, en un árbol, en un ave, entonces, y el Señor llegara a venir, ¿va el Señor a redimir un árbol? ¿Va a redimir el Señor un animal? Por supuesto que no. Entonces, si esta idea absurda lo que hace es negar el plan de salvación. Hebreos 9, 25 al 28, Primera de Pedro 3, 18. Todos estos textos nos hablan de que el Señor murió, y murió una vez por todos nosotros. Lo que está escrito en Hebreos es un mandato también divino de que después de la muerte, una sola vez, venga el juicio.
Así que, queridos hermanos, no hay lugar para estas contradicciones tan tenaces. Y lastimosamente esto está dentro del mismo cristianismo. Aquí no podemos decir que los ateos, que los gnósticos, no, ellos no creen ni en una cosa ni en la otra. Los que creen en todas estas tergiversaciones son los mismos creyentes. Muchos de ellos van con su Biblia debajo de la mano, pero van negando la doctrina de la salvación. La van negando enseñando cosas que no están en la palabra de Dios, llenos de misticismo, como hemos dicho, de toda esa supuesta la cabalá que hablan los judíos, que no es más que un espiritismo disfrazado. Hermanos queridos, que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en este comentario. Esperamos que la segunda parte sea también de bendición para todos. Así que nos vemos en nuestro próximo estudio. Que Dios te bendiga, es nuestro deseo.